Pues, ¿qué te digo? Me fue bien económicamente, me fue bien, y hice buenas amistades en este país con la gente y ¿qué te puedo decir? Lo he pasado bien. ¿Ha regresado a México de visita o se ha concentrado acá? Llevo aproximadamente como unos 5 o 6 años que no voy. Y después todo esto que les conté, pues sí me da tristeza de que más o menos. Durante décadas su nombre fue sinónimo de virilidad, elegancia y rebeldía silenciosa. Jorge Rivero, el hombre que desafió a la censura con un cuerpo esculpido y una mirada feroz, era más que un galán. Era un símbolo nacional, un icono mexicano que llegó a acariciar los márgenes dorados de Hollywood. Nadie lucía mejor en una camisa desabotonada. Nadie montaba un caballo con más firmeza. Nadie desafiaba el deseo y el juicio con tanto descaro como él. Pero a los 80 y tantos años, Jorge desapareció lentamente. Ya no figuraba en los créditos de las telenovelas. Ya no asistía a las entregas de premios. Las revistas dejaron de llamarlo. Sus amigos de antaño, los pocos que quedaban, ya no sabían si vivía en México, en Miami o en algún rincón de Europa. Solo quedaba una sombra musculosa en los recuerdos del cine de los 71 preguntas sin respuesta flotando entre las luces apagadas del plató. ¿Qué pasó con Jorge Rivero? Un día, sin cámaras ni entrevistas, alguien encontró una carta sin firmar en un sobre viejo. Dentro había 5 nombres, todos con tinta roja subrayada y una frase en el reverso que decía: "Nunca los perdoné, ni pienso hacerlo ahora". Dicen que uno de esos nombres era el de Andrés García. Dicen también que había un director al que casi golpea en pleno rodaje, que rompió contratos, que dejó proyectos a la mitad, que amó con furia, que fue traicionado y que con cada traición fue perdiendo no solo el trabajo, sino también algo de sí mismo. ¿Qué lo llevó a esconderse del mundo? ¿Quiénes eran esos 5 que marcaron su vida con tanta amargura? ¿Y por qué después de tantos años de silencio decide nombrarlos? Este día abriremos ese sobre y conoceremos su vida tras el telón, y cuando lo abramos es probable que la historia de Jorge Rivero, el ídolo viril de una nación, nunca vuelva a verse con los mismos ojos. Nacido el 15 de junio de 1938 en Guadalajara, Jalisco, con el nombre de Jorge Pou Rosas, el joven Jorge Rivero no parecía destinado a convertirse en una estrella del celuloide. Creado en una familia tradicional, su camino inicial fue el de la ciencia. Estudió ingeniería química y se graduó con honores. Pero incluso en los pasillos universitarios, su imponente presencia física, una mezcla perfecta de rostro cincelado, cuerpo atlético y seguridad felina, lo diferenciaba de todos. El destino, como en las mejores películas, tenía otros planes. Su entrada al mundo del espectáculo fue casi accidental. Un productor lo vio entrenar en un gimnasio y le ofreció un papel menor. Lo que exigió fue una carrera fulminante. En pocos años, Rivero se convirtió en uno de los rostros más codiciados del cine mexicano. Su belleza no era suave, era cruda. Su masculinidad no era forzada, era magnética. Y el público, sobre todo el femenino, lo adoraba. La película que lo catapultó al estrellato fue El pecado de Adán y Eva, 1969, donde apareció completamente desnudo en la piel del primer hombre de la humanidad. Aquellas imágenes escandalosas para la época encendieron una controversia feroz entre conservadores y modernistas, pero lo que no pudieron negar fue su audacia. Rivero no solo había desafiado la moral pública, había redefinido los límites del deseo masculino en la pantalla mexicana. En los años 70, su figura dominaba los cines de barrio. Películas como Bellas de Noche, 1975 lo consolidaron como el rostro dorado del cine de ficheras. Ese subgénero picante que mezclaba comedia, erotismo y crítica social en dosis embriagantes. Era el héroe que seducía a las vedettes, que rescataba damiselas, que repartía golpes y besos con igual intensidad. Su cuerpo se volvió parte del imaginario popular y su nombre un grito en las marquesinas. Hollywood lo miró con interés. Participó en Soldier Blue y Río Lobo, ambas en 1970, compartiendo pantalla nada menos que con John Wayne. Luego vendrían The Last Hardman, 1976, junto a Charles Heston. Sin embargo, ese salto internacional nunca terminó de concretarse.
Las películas eran de bajo presupuesto, los papeles estereotipados y el acento, ese eterno dilema latino en tierras anglosajonas le cerró más puertas de las que abrió. Mientras tanto, en México su imagen comenzó a consolidarse como la del galán eterno. En las telenovelas su mera presencia bastaba para elevar la temperatura de la pantalla, pero también surgía una sombra, la del actor que no evolucionaba, que se mantenía en el molde del galán de antaño, el que se resistía a ceder protagonismo a nuevas generaciones. A ojos del público, Jorge Rivero era una leyenda viviente. Nadie podía imaginar que tras esa fachada impoluta se escondía una historia llena de desaires, enemistades y heridas no cicatrizadas. Una historia donde el éxito y el dolor caminaban de la mano y donde cada aplauso podía esconder un silencio incómodo. La vida de Jorge Rivero, vista desde el exterior, parecía la de un conquistador imbatible. Pero tras las cámaras, entre pasillos de foros y llamadas no contestadas, se gestaba un drama silencioso que lo marcaría para siempre. Las luces lo amaban, sí, pero no así los acuerdos, no así los egos heridos y mucho menos los cambios de época. Todo comenzó con su obsesión por el control creativo. Rivero no era un actor que simplemente aceptaba el libreto. Quería intervenir, sugerir, moldear. En La balada por un amor, 1990, uno de sus proyectos más recordados en televisión, su salida repentina del elenco causó estupor. El motivo, desacuerdos con el guión. Según algunas fuentes, él quería modificar el arco de su personaje. Según otras, se negó a grabar escenas que consideraba débiles. La producción no se dio. Jorge se marchó y con su partida se rompió una relación con Televisa que ya venía resquebrajándose. Situaciones similares se repetirían en La Chacala, 1998, donde Rivero abandonó el proyecto antes del cierre de grabaciones. El rumor fue que había tenido una discusión acalorada con el director. Ninguna parte habló públicamente, pero los rumores sobre su carácter difícil comenzaron a ganar terreno. Se decía que era terco, que vivía anclado en el pasado, que no aceptaba sugerencias y poco a poco las invitaciones comenzaron a disminuir. En paralelo surgía una tensión latente con otros actores. Andrés García, otro galán de la misma época, fue muchas veces su contraparte en la prensa rosa. Aunque nunca protagonizaron un escándalo directo, la competencia entre ambos era palpable. Ambos eran musculosos, seductores, con carreras paralelas, pero García parecía tener más llegada con el público joven, más química con la farándula, más tacto con los periodistas. Rivero, en cambio, permanecía distante. Su aura de misterio, que tanto había seducido antes, empezaba a jugarla en contra. Pero quizás uno de los desencuentros más comentados, aunque jamás confirmado, fue con Sasha Montenegro. Compartieron pantalla en más de una cinta del cine de ficheras, donde los desnudos y las escenas íntimas eran moneda corriente. Sin embargo, según versiones no oficiales, Jorge no se sentía cómodo con ciertas decisiones de montaje ni con la explotación excesiva de lo erótico. Algunas fuentes aseguraban que su relación profesional con Sasha terminó de forma abrupta sin una explicación pública. Ella no volvió a mencionarlo en entrevistas. Él, fiel a su estilo, nunca dijo nada, pero nunca volvió a compartir set con ella. En los años 90, un nuevo dolor comenzó a crecer, la sensación de ser reemplazado. Rivero, que había sido el referente masculino absoluto, observaba cómo actores más jóvenes tomaban su lugar. La televisión mexicana giraba hacia un estilo más fresco, más internacional y los productores, que antes lo trataban como rey, ahora le ofrecían papeles de tío, de padre, de villano envejecido. Rivero rechazó varios. Dijo que no se sentía identificado, que preferían aparecer antes que convertirse en un cliché de sí mismo. Sus declaraciones no ayudaban. En una entrevista, cuando un periodista le preguntó por qué no buscaba el reconocimiento de la crítica, respondió seco: "Yo no actúo para los críticos ni para los académicos. Actúo para el público que paga un boleto". Esa frase, que parecía una defensa, fue usada como munición por sus detractores. Un actor limitado, una figura superficial, belleza sin profundidad. Así lo definieron algunos críticos de la época.
Estimados televidentes, mientras la pantalla seguía proyectando su imagen de héroe indomable, en la vida real, Jorge Rivero se encontraba atrapado entre el orgullo, la nostalgia y el silencio de un entorno que ya no sabía dónde colocarlo. El desencanto de Jorge Rivero no llegó de un día para otro. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como la erosión de una montaña que un día deja de ser imponente. Durante los años 2000, el actor intentó mantener su presencia participando en algunas producciones menores para el mercado latino en Estados Unidos y en algunos proyectos europeos, pero nada volvía a tener el brillo de antaño. El hombre que una vez compartió pantalla con John Wayne, ahora lidiaba con papeles esporádicos en producciones olvidables. Y lo que dolía no era solo el tipo de oferta, sino el modo en que lo trataban, como una reliquia. Los periodistas, antes complacientes, comenzaron a buscar ángulos más agresivos. En una entrevista del año 2005, una joven conductora le preguntó con sorna si no creía que era hora de colgar el traje de galán. Jorge la miró, respiró hondo y con voz grave respondió: uno no cuelga lo que forma parte de su piel. El que fui aún está aquí. Aquella respuesta se viralizó en su momento, pero no por respeto, sino por burla. Los programas de espectáculos la usaron como ejemplo de alguien fuera de época, incapaz de aceptar el paso del tiempo. La herida se profundizó cuando productores de Televisa comenzaron a apostar sistemáticamente por rostros nuevos. Rivero, quien nunca fue parte de la política interna de los canales, se sintió traicionado. Algunos amigos cercanos relataron que durante una cena, al escuchar que un joven actor interpretaría un papel que originalmente era para él, Jorge rompió el silencio con una frase amarga. Parece que ya no les interesa el talento, solo quieren cuerpo sin alma. Detrás de esa crítica se escondía un dolor más grande, el de sentirse olvidado por la misma industria que había ayudado a levantar. Sus últimos años activos en el medio estuvieron marcados por silencios tensos y declaraciones cargadas de resentimiento. A veces hablaba con nostalgia, otras con rabia contenida. En una ocasión, durante una conferencia en Los Ángeles, cuando se le preguntó por qué ella no participaba en telenovelas mexicanas, él sonrió con ironía. Porque no me gusta fingir emociones que no siento y últimamente los guiones parecen escritos por algoritmos. Sus frases no eran solo respuestas, eran ataques camuflados. Las antiguas alianzas se deshacían. Muchos directores, que antes lo admiraban, optaron por no trabajar más con él. El clima era tenso. Algunos decían que Rivero era una figura difícil, incapaz de adaptarse. Otros que simplemente ya no lo querían cerca. Nadie lo decía abiertamente, pero el mensaje era claro. El tiempo de Jorge había pasado. A todo esto se sumaban heridas personales. Se decía que uno de sus hijos, nacido fuera del matrimonio, había intentado acercarse en varias ocasiones, pero que Rivero, encerrado en su mundo, nunca respondió. Un colega cercano contó en voz baja que Jorge durante una reunión privada dijo con lágrimas en los ojos: mi hijo creció sin un padre a su lado y yo sin saber si era bienvenido en su vida. El clímax de esta caída llegó cuando en 2010 se organizó una gala de homenaje a los grandes iconos del cine mexicano. Muchos esperaban verlo allí. Era el momento perfecto para su reaparición, pero Jorge no asistió. Ni siquiera envió un video, una carta o una excusa. Según un allegado, su respuesta fue breve y dolorosa. No necesito homenajes de quienes me ignoraron cuando más los necesitaba. Estimados, así fue como aquel ídolo de músculos tallados, de voz segura y sonrisa encantadora, fue alejándose de todos, de sus amigos, de su industria, de su público y quizá incluso de sí mismo. Después de años de ausencia y silencio, nadie esperaba que Jorge Rivero regresara a escena. Su figura, otrora omnipresente, había desaparecido del imaginario colectivo. Y sin embargo, en 2023, a sus 85 años ocurrió lo inesperado. Una aparición breve, sin anunciar, en un homenaje regional al cine mexicano clásico organizado en Guadalajara, su tierra natal. Nadie lo vio llegar. Ninguna cámara lo captó entrando, pero ahí estaba, sentado en la penumbra de la tercera fila, con el cabello plateado, gafas oscuras y un rostro que, pese al paso del tiempo, seguía conservando la fuerza de antaño.
Cuando su nombre fue mencionado en el escenario, el auditorio estalló en aplausos. Algunos lo buscaron con la mirada, sin saber que estaba allí, y entonces, tímidamente se puso de pie. Lo aplaudieron de pie por varios minutos. Jorge, conmovido, hizo una reverencia. No dijo nada, pero en ese gesto silencioso se sintió una reconciliación largamente postergada. Días después, en una entrevista muy privada, la única en más de una década, confesó entre susurros: no vine por el homenaje, vine porque alguien me escribió una carta. Al parecer, esa carta provenía de un joven actor mexicano que había crecido admirando su trabajo. En ella le pedía disculpas a nombre de una industria que lo había dejado atrás. Le decía que sin él muchos no habrían tenido el coraje de mostrarse vulnerables, sensuales, desafiantes en pantalla. Era una carta sin remitente público, pero con un impacto profundo. Aquel gesto abrió la puerta para lo que nadie imaginaba. Una breve participación de Rivero en un documental sobre el cine de ficheras donde por primera vez habló sin rencor. Relató con voz pausada sus días de gloria, las heridas, los conflictos. Habló incluso de Andrés García. No lo nombró con odio, sino con resignación. Éramos dos toros en una misma plaza y cuando eso pasa uno siempre termina herido. Mencionó también a Sasha Montenegro recordando entre risas incómodas una escena fallida que los hizo reír por horas. Nos peleamos, sí, pero también compartimos escenas que marcaron una época. Sus palabras no sonaban a disculpa, pero sí a catarsis. Era la voz de un hombre que ya no quería cargar con el peso de los resentimientos. Pero el momento más conmovedor llegó cuando, sin que nadie lo esperaba, subió una fotografía antigua a sus redes sociales personales. En ella aparecía abrazando a un joven viañero. El pie de foto decía: mi mayor papel, aún lo estoy ensayando. Poco después se supo que se trataba de su hijo no reconocido públicamente, con quien se había reencontrado después de más de 40 años. La imagen se volvió viral, no por el morbo, sino por la emoción. En una entrevista breve, ese joven, cuya identidad aún permanece protegida, declaró: no lo busqué para reclamar nada. Lo busqué para entender por qué yo también me escondía. Y Jorge, con los ojos vidriosos, solo pudo decir: después de todo, solo queda la familia, estimados televidentes. Así, el hombre que había seducido a millones con su físico y desafiado a los críticos con su silencio, terminó encontrando algo que nunca buscó en los escenarios: la paz interior. El telón se ha bajado, pero las preguntas siguen vibrando en el aire. ¿Cuánto cuesta vivir siendo un símbolo? ¿Es la gloria del pasado suficiente para llenar los vacíos del presente? Jorge Rivero no cayó en el olvido, simplemente eligió el silencio. Pero, estimados, ¿cuántas heridas caben en ese silencio? ¿Y cuántas reconciliaciones se aplazan por orgullo, por miedo o por no saber pedir perdón? La fama lo rodeó desde joven. Las cámaras lo siguieron, las mujeres lo adoraron, los productores lo buscaron. Pero al final su mayor batalla no fue contra los directores, ni contra los papeles que ya no llegaban, sino contra su propia imagen, aquella imagen imponente que él mismo había creado y que lo obligó a mantenerse firme, incluso cuando el mundo le pedía ceder. Es posible reconciliarse con un pasado donde la belleza era más valorada que la vulnerabilidad. ¿Pueden las generaciones nuevas reconocer a quienes allanaron el camino, aunque ahora parezcan fuera de lugar? ¿Y el perdón una decisión o un proceso que solo el tiempo permite comprender? Rivero no regresó para reclamar nada, solo apareció un día como una sombra suave en medio de los reflectores apagados. Nos mostró que detrás del torso esculpido había un hombre lleno de contradicciones, amores rotos, palabras no dichas y deseos no cumplidos. Amigos, esta es la historia de un ídolo que aprendió a vivir con el eco de su propia leyenda. Una historia detrás del esplendor de las pantallas marcada por la soledad, los enfrentamientos y al final la ternura más inesperada. Una historia que nos recuerda que incluso los más grandes también necesitan ser perdonados. ¿Y ustedes ya han perdonado a quienes un día los abandonaron o siguen esperando una carta que quizá nunca llegue? Gracias por quedarse hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides suscribirte y activar la campana y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada.
Hasta la próxima.